¿Sabes cuando la gente dice que su vida cambió en un instante? Esa frase. Suena dramático, ¿verdad? Como si perteneciera al tráiler de una película lacrimógena donde alguien es atropellado o gana la lotería. Pero ahora lo entiendo. Porque la mía cambió. Exactamente a las 3:02 a.m. El día había empezado como cualquier otro. Emilia había estado actuando raro otra vez. Y cuando digo raro, me refiero a que prácticamente me estaba ignorando, aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo. Sin afecto, sin interés, solo rutinas frías y reuniones de trabajo nocturnas que, curiosamente, nunca aparecían en su calendario cuando me asomaba por encima de su hombro. ¿Cena? La evitó, dijo que no tenía hambre. Pasó la mayor parte de la noche en el patio, con su teléfono y una copa de vino, deslizando, escribiendo, tecleando, riendo una sola vez. Solo una. Pero esa risa me atravesó como un bisturí. Debería haber preguntado en ese momento. Debería haber insistido. En cambio, hice lo más cobarde. Fingí que no había pasado nada. Ella entró pasada la medianoche, oliendo a menta, a perfume y a algo desconocido, se metió en la cama sin decir una palabra y se acurrucó dándome la espalda. Me quedé mirando el techo durante lo que parecieron horas. Y entonces, VRRRT, VRRRT, VRRRT. Mi teléfono vibró en la mesilla como si estuviera siendo electrocutado. Una vibración. Luego otra. Luego 5. Luego 10. Lo agarré pensando que quizá había pasado algo con mi madre. Pero no. Lo que vi fueron chats de grupo explotando, notificaciones de Facebook y un único mensaje de mi primo Caleb que me dejó la sangre helada. ¿Viste la historia de Emilia? Hermano. Parpadeé. Toqué la aplicación para abrirla. Y todo se hizo añicos. Emilia. Mi esposa. Sentada en la cabina de algún restaurante de ambiente acogedor, vestida con la blusa de seda verde que le regalé la última Navidad. Al otro lado de la mesa, un hombre con barba incipiente, ojos suaves y una asquerosa sonrisa de suficiencia, le sostenía la mano entre las suyas. El vídeo se acercaba lentamente. Su mano era la que grababa. Sus dedos recorrían los nudillos de él. Él se inclinó hacia adelante y le besó la mano. Ella se rió. Y entonces apareció el texto superpuesto. Fondo negro. Letras blancas. Todo en minúsculas, como si fuera un poema de amor. Mi paz. El sonido se reproducía automáticamente. Una suave risa de ella. Su voz, no puedo creer que estés realmente aquí. Esa historia, su historia de Instagram, se había publicado automáticamente en su Facebook. Debió olvidar que las cuentas estaban vinculadas. O quizá estaba demasiado ebria para darse cuenta. Pero era pública. Toda mi familia la vio antes que yo. Mi tío Ricardo le dio me gusta a la historia por accidente. Mi tía Tamara comentó un emoji confundido antes de borrarlo. Mi hermana Jimena me envió una captura de pantalla y 3 palabras, dime que no es real. Me quedé mirando el vídeo mientras Emilia dormía a menos de 60 centímetros de mí, respirando en ese ritmo constante que fingía cuando no quería hablar. Lo vi en bucle. 6 veces. 7. Cada vez sentía como si un puñal se hundiera un poco más profundo. Todo lo que creía saber desapareció. Esto no era un amigo del trabajo. No era un malentendido. Era traición. Difundida en todo el universo digital y entregada a mí por mi familia como una esquela fúnebre. Me incorporé. El corazón desbocado. El pecho apretado. La mano me temblaba tanto que dejé caer el teléfono. La miré. Parecía en paz. Como si no acabara de arrasar 7 años de matrimonio. Susurré, Emilia. No hubo respuesta. Lo dije más fuerte, Emilia. Se removió. No abrió los ojos. Entonces me levanté, rodé la cama y puse mi teléfono frente a su cara. Reproduje el vídeo. Abrió los ojos. Y vi cómo la comprensión la invadía. Sin pánico. Sin culpa. Solo esa sonrisa lenta y arrogante que le curvaba los labios, como si tuviera el descaro de estar orgullosa. No deberías haber visto eso todavía, murmuró. Todavía. No es lo que parece. No puedo explicarlo. Solo, todavía. Emilia se incorporó despacio. Las sábanas resbalando por su hombro. El cabello revuelto. Los labios entreabiertos como si acabara de despertar del sueño más reparador de su vida.
Mientras tanto, yo estaba de pie al borde de la cama, sosteniendo el teléfono, temblando como si un maldito terremoto hubiera sacudido nuestro dormitorio. El vídeo seguía reproduciéndose. Ella y ese hombre. Sus labios rozando su mano. Su risa. Mi paz. Punto. Emilia, dije, más fuerte esta vez, pero la voz me falló a la mitad. ¿Qué carajos es esto? Parpadeó una vez. Sin prisas. Como si estuviera decidiendo si valía la pena gastar energía en contestar. Luego puso los ojos en blanco. No tenías que enterarte así, murmuró. Todavía sin disculpas. Sin pánico. Sin miedo. Solo ese tono. Ese tono de desprecio altanero. Como si ahora yo fuera el que le estaba fastidiando. ¿Quién es? Pregunté. Ella sonrió de lado. Una mueca. Se llama Adrián. Y antes de que empieces, te digo que me trata como una reina, ¿ok? Casi se me cayó el teléfono de nuevo. Me reí. No porque fuera gracioso. Fue esa risa hueca, amarga, que te sale cuando el cerebro te colapsa. Una reina, solté. Estás casada. Tienes a tu maldito esposo acostado a tu lado en la cama mientras andas por ahí jugando a disfrazarte con tu nuevo novio en restaurantes a los que nunca quisiste ir conmigo. Y lo publicaste en internet. No fue mi intención subirlo a Facebook, dijo encogiéndose de hombros. Fue un accidente. Ah, bueno, entonces todo bien. La traición es aceptable si se hace discretamente, ¿verdad? Le pregunté cuánto tiempo llevaba. No respondió. Le pregunté de nuevo. Me miró directamente a los ojos y dijo, ¿importa? Te juro que nunca había sentido como el corazón se me volvía de concreto hasta ese momento. Sí importa, le sisé, porque cada vez que decías que trabajabas hasta tarde, yo me quedaba esperándote como un maldito idiota. Te defendía ante todos. Y ellos lo veían venir. Todos. Menos yo. Me siento como un payaso. Ella se levantó, cogió su bata y la ató con total indiferencia, como si estuviéramos teniendo una charla matutina cualquiera. No era feliz, dijo, con la voz plana. No lo soy desde hace mucho. La miré fijamente. ¿Y tu solución es engañar en lugar de terminar? Ella se rió. Se rió. Eso lo dice alguien que no me tocó en meses, me lanzó, cruzándose de brazos. Y esa frase dolió. Porque era verdad. Pero no por las razones que ella quería hacer ver. No habíamos sido cercanos en meses porque cada vez que me acercaba, ella se apartaba como si yo fuera veneno. Le pregunté si todavía quería estar casada. Respiró hondo, como si fuera a dar una respuesta dramática. Pero solo dijo, no lo sé. No un sí. Ni siquiera un no. Solo, no lo sé. Como si yo fuera un relleno temporal en su vida del que se había olvidado cancelar la suscripción. Claro, continúo con la siguiente parte, manteniendo el estilo y todas tus instrucciones, le pregunté dónde había conocido a Adrián. Dijo que en una galería a la que una amiga la había arrastrado. Hace 2 meses. Eso era mentira. Porque hacía 2 meses ella juraba que había ido a visitar a su tía enferma en Saint Louis ese fin de semana. Lo comprobé. La tía nunca estuvo en Saint Louis. Estuvo todo el tiempo en su casa, en Wisconsin. Intentó hacerme sentir culpable. Dijo que yo era emocionalmente distante. Que ya no era divertido. Como si trabajar 50 horas a la semana para pagarle sus caprichos de marca y cocinar la cena mientras ella subía selfies en el sofá no fuera suficiente. Le hice una última pregunta. ¿Estás enamorada de él? Y sin titubear, dijo, creo que sí. Creo. Sí. Ahí estaba. Ya no más mentiras. Ya no más pretender. La mujer con la que me había casado ya no existía. Solo quedaba una carcasa, y yo había estado durmiendo junto a ella como un idiota. No lloré delante de ella. No grité. Solo salí de la habitación, cerré la puerta tras de mí y me senté en la oscuridad, abajo, mirando a la nada, mientras todo se me derrumbaba encima como un maldito trueno. Ella había engañado. Ella había mentido. Ella había sonreído mientras lo hacía. Y ahora todo lo que había construido ardía. Cuando digo que me senté en la oscuridad durante horas, lo digo literalmente. Sin luces. Sin televisión. Sin el teléfono en la mano. Solo yo, el silencio y esa frase repitiéndose como un eco en mi cabeza, creo que sí.
No un lo siento. No fue un error. Ni siquiera un se acabó. Solo un tal vez. Un tal vez que hizo añicos todo lo que conocía. Alrededor de las 6:40 am, escuché que se encendía la ducha arriba. El sonido del agua corriendo, como si nada hubiera pasado. Como si fuera un día normal. Ella se estaba arreglando para ir a trabajar. O quizá para verlo a él. A Adrián. Ya no sabía. Cuando bajó las escaleras, tuvo el descaro de preguntarme si quería café. Como si todavía fuéramos marido y mujer. Como si no hubiéramos hecho estallar nuestro matrimonio en Facebook delante de mi abuela y del perro de mi primo. No le contesté. Solo la miré. Ella suspiró, ese suspiro teatral, profundo, y dijo, no voy a discutir contigo hoy. Cogió las llaves y se fue. Eso debería haber sido el final, ¿verdad? Error. 9:12 am. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje. Era él. Adrián. Hey, hombre. Solo quiero aclarar las cosas. No sabía que estaba casada al principio. Ella dijo que estaban separados. No quise pisar terreno ajeno. Espero que podamos ser civilizados. Civilizados. ¿Después de acostarte con mi esposa? Después de llevarla a un restaurante donde yo propuse celebrar nuestro aniversario y ella dijo que era demasiado caro. ¿Y luego hacer que esa cita terminara en mi Facebook a las 3 de la mañana? Llamé al número de inmediato. No contestó. Cobarde. Le mandé un solo mensaje, no vuelvas a contactarme jamás. Yo me encargaré de mi esposa. Borra su número. Y ni pienses en intentar hacerte el buen tipo. Y lo bloqueé. Porque si no lo hacía, habría conducido hasta donde diablos viviera y habría hecho algo de lo que luego me arrepentiría. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de Hallie, la hermana de Emilia. Me preguntó si era verdad todo. Aparentemente, Emilia no le había dicho nada a su familia todavía. Le conté todo. Palabra por palabra. Su hermana lloró. Me dijo que lo sentía. Que Emilia había cambiado en los últimos meses y que no sabía cómo decírmelo. Y aquí viene la parte que realmente me destrozó. Esa noche, a las 6:17 p.m. Emilia volvió a casa. Vestida diferente. No llevaba ropa de oficina. Jeans ajustados. Una chaqueta de cuero que no usaba desde hacía un año. El cabello rizado. El labial todavía fresco. Entró, tiró el bolso sobre el mostrador y dijo, necesito saber si vas a alargar esto o si nos separamos de una vez. Sin un, ¿cómo estás? Sin remordimiento. Solo modo negocios. Términos de divorcio. Menos de 24 horas después de que todo estallara. La miré. ¿Eso es lo que quieres? Ella se encogió de hombros. Va a pasar tarde o temprano. ¿Es por él? Pregunté. ¿Lo estás eligiendo a él? Su respuesta fue una sonrisa. Ni siquiera una sonrisa completa. Solo esa curva condescendiente en la comisura de sus labios que me dieron ganas de atravesar una pared. Vas a estar bien, dijo. Eres fuerte. Vas a recuperarte. Como si yo fuera un exnovio de 2 meses al que ya había superado. Y fue ahí cuando lo entendí. Ella no sentía remordimiento. No estaba en conflicto. Ella ya se había ido. Emocionalmente. Mentalmente. Físicamente. Me había reemplazado meses atrás. Yo era solo el personaje de fondo en una historia que ella ya había reescrito en su cabeza. Le pedí que durmiera en la habitación de invitados. Rodó los ojos y dijo, iba a hacerlo de todos modos. Y se fue. Ni siquiera se llevó el cargador del teléfono. La casa volvió a quedarse en silencio. Pero ahora el silencio estaba contaminado. Cada habitación se sentía envenenada. Cada taza en el armario, cada chaqueta en el armario. Todo impregnado de su mentira. ¿Sigo con la siguiente parte? Claro, sigo directamente, respetando todo lo que me pediste. 2 noches después de la confrontación, estaba en la cocina, con la mandíbula apretada tan fuerte que me dolía. Emilia estaba arriba, empacando. O al menos eso decía. Esa mañana le había dicho, tranquilo pero firme, tienes hasta el viernes para recoger tus cosas e irte. Esta casa es mía. Tu nombre no figura en la escritura. Quiero un corte limpio. No discutió.
De hecho, sonrió y dijo, finalmente estamos de acuerdo en algo. Eso debería haber sido el final. Pero no lo fue. A las 7:26 p.m. Justo después de que el sol desapareciera detrás de la valla del patio trasero, escuché el inconfundible sonido de neumáticos sobre la grava. Un coche se detuvo. Un Toyota Camry negro. La música a todo volumen. Miré por entre las persianas. Y allí estaba. Adrián. En mi maldita entrada. Apoyado en el capó de su coche, masticando chicle como un adolescente, con la capucha puesta, como si viniera a recogerla para el baile de graduación. Me quedé congelado. No de miedo, sino por una furia volcánica, helada, que burbujeaba dentro de mí y casi me hizo atravesar la ventana. Un minuto después, Emilia bajó las escaleras. Una maleta en una mano, el teléfono en la otra. La miré. ¿Trajiste a ese tipo aquí?, pregunté, sin moverme. Ni siquiera fingió sentirse culpable. Es solo un aventón. No seas dramático. Me interpuse entre ella y la puerta. No. Ella arqueó una ceja, como si fuera yo quien estuviera siendo irrazonable. No vas a traer a esa basura a mi casa. ¿Sales sola o no sales esta noche? Ahí fue cuando perdió la compostura. Su cara se retorció y, de repente, era como si estuviera viendo a una completa desconocida. Tú no me dices qué hacer, escupió. Tuviste tu oportunidad. Elegiste ser aburrido. Elegiste desconectarte. Él sí me escucha. Él me hace sentir deseada. No dije nada. No me moví. Solo la miré. Porque en ese momento, el interruptor se apagó. Vi quién era realmente. No confundida. No atrapada. Calculadora. Egoísta. Entitled. Me empujó al pasar, chocándome con el hombro de camino a la puerta. La abrió de par en par. Adrián dio un paso adelante como si fuera el dueño del lugar, sonrió y tuvo el descaro de decirme, «¿Todo bien? No, hombre». Antes de que pudiera contestar, Emilia lo besó. Allí mismo. En el umbral de mi casa. En el mismo lugar donde antes colgábamos nuestras fotos de boda. Con lengua y todo. Por pura maldad. Como si me estuviera orinando en las cenizas de todo lo que habíamos construido. Me di la vuelta. La escuché decir, vendré a buscar el resto la semana que viene. No le respondí. Oí la puerta del coche cerrarse. El motor rugió. Se fueron. Así, 7 años reducidos a cenizas con un solo beso. Esa noche me senté solo, con una botella de bourbon y la caja de cartas que ella me había escrito cuando todavía decíamos, te amo, sin pensarlo. No lloré. No rompí nada. Solo las quemé. Cada carta. Cada nota. Cada maldito recuerdo falso que ella me había dado. Las eché todas en el viejo pozo de fuego del patio trasero y las vi convertirse en copos negros llevados por el viento. Pero lo peor no había terminado. ¿Te sigo escribiendo ahora mismo la siguiente parte? Por supuesto, continuó inmediatamente. 3 días después de la confrontación, ella volvió. Sin avisar. Y no volvió sola. 3 días de silencio. 3 días amargos, pero benditos, donde no hubo Emilia, ni Adrián, ni excusas patéticas llenando mi casa como un hedor imposible de limpiar. Había empezado a respirar de nuevo. No completamente. No aún. Pero el aire era un poco más ligero. Hasta ese sábado, a las 2:11 p.m., cuando su coche volvió a aparecer en la entrada. Y esta vez, no venía sola. Adrián estaba allí otra vez. De pie detrás de ella como un perrito guardián, hinchando el pecho. Los vi desde la ventana del salón, con la mandíbula ya apretada. Ni siquiera se molestó en escribir o llamar. Solo se presentó, como si todavía tuviera las llaves de mi vida. Subió los escalones con una sonrisa falsa y gafas de sol, como si fuera a un almuerzo con amigas. Tocó el timbre. El timbre. Como una visita. Abrí la puerta. No dije nada. Solo la miré. Hola. Dijo, con una voz dulce y tensa. Vengo a recoger el resto de mis cosas. Señalé las cajas que había apilado en el pasillo. Todas sus pertenencias, ordenadas. Ella las miró como si la hubiera insultado. Me refería a mis cosas, dijo empujándome para pasar. No a lo que tú decidiste devolverme. Adrián la siguió. Lento.
escaneando el salón como si estuviera ansioso por comentar mi decoración. Me interpuse, bloqueando su paso. Tú no entras. Él se rió. ¿Qué? Solo son cajas. ¿Crees que voy a robarte el sofá? Lo miré fijamente. No. Creo que te vas a quedar afuera si no quieres que llame a la policía y diga que hay un intruso en mi propiedad. Emilia rodó los ojos. Se volvió hacia mí con esa voz. Esa voz bañada en veneno y endulzada con miel falsa, la que siempre usaba para intentar recuperar el control. Deja de ser dramático. No vas a llamar a nadie. Entonces saqué el teléfono del bolsillo y lo levanté. Emilia parpadeó. Intentó sonreír, como si fuera una broma. ¿En serio? ¿Por esto? Asentí. Tú ya no vives aquí. Y no confío en ti. Así que sí, en serio. Adrián levantó las manos, retrocediendo. Emilia, no. Emilia irrumpió en la casa como un huracán. Abriendo cajones. Entrando en habitaciones. Dando portazos como si estuviera buscando un tesoro enterrado. Abrió mi despacho. Y trató de llevarse el marco con una foto mía y de mi madre. Deja eso, le dije. Fue de un viaje que hicimos juntos, espetó. Es mi madre, le grité. No te pertenece. Entonces cruzó una línea que no vi venir. Fue hacia mi caja fuerte. Sabía el código. Escuché los clics. Y volé hacia la habitación. ¿Qué carajos estás haciendo? Se giró. Tenía en las manos mi pasaporte y una carpeta con documentos importantes, certificado de nacimiento, seguros, declaraciones de impuestos antiguas. Los necesito, dijo, fría como el hielo. Por si Adrián y yo nos vamos a algún lado. Le arranqué la carpeta de las manos tan rápido que trastabilló hacia atrás. Gritó, no me toques. Tan fuerte que los vecinos pudieron oírla. Me congelé. Ese grito no era de miedo. Era una actuación. Di un paso atrás. Respirando agitado. El corazón atascado en la garganta. Y ella sonreía. Sonreía. Y ahí fue cuando lo dije. Palabras que no había planeado, que me desgarraron el pecho como metralla. ¿Sabes qué, Emilia? No me engañaste. Me liberaste. Tomaste la bala que habría recibido por ti y me disparaste por la espalda. Gracias a Dios. Porque ahora sé exactamente quién eres. Su sonrisa se borró. Desaparecida. Silencio venenoso. ¿Quieres jugar a ser la víctima? Continué. Adelante. Pero en esta casa, delante de mí, nunca más serás la inocente. Se quedó allí temblando. La boca abierta como si fuera a gritar otra vez. Pero no salió nada. Finalmente, giró sobre sus talones, recogió su bolso y salió de la casa sin decir una palabra. Adrián la siguió como un perro callejero. Ni siquiera se volvió a mirar. Cerré la puerta tras ellos. Cambié el código de la caja fuerte. Tiré sus llaves viejas al triturador de basura. Encendí el motor. Adiós. Era el final. O al menos, eso creía. Por supuesto, continuó inmediatamente, pero esta mujer no sabía desaparecer. No sabía dejarlo ir. Porque las personas como Emilia, cuando les rompes la ilusión de control, no se retiran. Contraatacan. El lunes siguiente a haberla echado, 2 días después de la invasión de Adrián, llegué al trabajo como un zombi. No había comido bien en días. No había dormido más de 4 horas seguidas. Me veía como si hubiera envejecido 5 años en un solo fin de semana. Pero seguía de pie. Todavía tenía mi empleo. Mi última roca estable. Hasta las 11:43 a.m. Cuando recibí una notificación de reunión de recursos humanos. No una charla amistosa. No un chequeo. Una reunión formal. Asunto, urgente. Asunto de conducta laboral. Me congelé. ¿Qué demonios era eso? Entré en la oficina de recursos humanos. Había 2 personas esperándome, mi representante de recursos humanos y el director. Ambos con rostros graves. Sobre la mesa, había una hoja impresa. Antes de comenzar, dijo el director, necesitamos saber si esta situación involucra a alguien más de la empresa en términos románticos o personales. ¿Qué? No. Solo yo. Entonces deslizaron la hoja hacia mí. Era un correo electrónico.
Enviado por Emilia. Desde su cuenta personal. A la línea de denuncias anónimas de la empresa. Déjame resumírtelo, me siento moralmente obligada a informar que uno de sus empleados, mi nombre, ha mostrado comportamientos emocionalmente abusivos y puede estar inestable tras una reciente ruptura. Me preocupa su estado mental y cómo podría afectar a sus compañeros de trabajo. Ha mencionado pensamientos violentos en el pasado y guarda armas en casa. Por favor, traten esto como una advertencia seria. No quisiera que ocurriera una tragedia. Me intentaba pintar como un psicópata violento e inestable. Intentaba destruirme. No solo romperme el corazón. No solo humillarme. Sino arruinarme profesionalmente. Me quedé sentado allí, atónito. No enojado. Vacío. Como si me hubieran arrancado el último gramo de fe en la humanidad. Expliqué todo. Conté la ruptura. La infidelidad. El escándalo público en redes sociales. La irrupción en mi casa. Las discusiones. Todo. Mostré los mensajes de Adrián. El vídeo que Emilia subió por accidente. Las capturas de pantalla. Por suerte, gracias a Dios, mi representante de recursos humanos me creyó. Revisó mi expediente, 0 quejas. Un historial impecable. Recomendaciones de mis superiores. Pero aún así. Tenían que documentarlo todo. Me dijeron, te creemos. Pero si ella escala esto, tendremos que involucrar al departamento legal. Por ahora, mantente profesional y guarda registro de todo. Asentí. Salí de esa oficina. Fui directo al baño de hombres. Entré en un cubículo. Cerré la puerta. Y simplemente me senté. Ella había intentado destruirme. No solo romperme el corazón. No solo humillarme delante de mi familia y amigos. Sino arruinar mi vida. ¿Por qué? Por haberle dicho no. Por haberla echado. Por haber dejado de jugar su maldito juego. Le envié un mensaje. Solo uno, cruzaste la línea. No vuelvas a acercarte a mí. Todo está guardado. Ella no contestó. Pero sé que lo leyó. Esa noche me bloqueó. ¿Y sabes qué? Mejor así. Que corra. Que se esconda en los brazos de Adrián, entre sus listas de reproducción de Spotify y esa paz falsa en la que pretendían vivir. Porque yo estaba construyendo algo real. Pieza por pieza. Pero la historia aún no había terminado. Porque 2 semanas después, ella volvió. Una última vez. No para disculparse. No para confesar. Sino para rogar. Y te juro, lo que dijo en mi entrada esa noche, cambió todo. Claro, sigo directamente con la siguiente parte, pasaron 2 semanas. 14 días de silencio total. Después de su intento de hundirme en el trabajo. Después del intento fallido de asesinar mi reputación. Después de salir de mi vida besando a otro hombre en el umbral de mi casa. Yo pensaba que ya estaba todo terminado. Estaba sanando. Despacio. Dolorosamente. Pero sanando. Cambié las cerraduras. La bloqueé en todas partes. Puse en orden todo el papeleo. Llamé a un abogado de divorcios. Empecé a recolectar cada documento, cada prueba. Mi vida comenzaba a estabilizarse. Recuperé el apetito. Volví a dormir una noche entera. Hasta salí con mi primo a ver un partido de baloncesto, sin sobresaltarme cada vez que mi teléfono se encendía. Pero Emilia no sabía irse. Cuando una mujer como ella pierde el control, no se retira. Acecha. Espera en las sombras. Aguarda una grieta. Y ataca. Era viernes por la noche. 9:08 p.m. Estaba terminando de lavar los platos cuando escuché un golpe en la puerta. No el timbre. Un golpe. Suave. Vacilante. Lo supe. Antes de mirar siquiera por la mirilla, lo supe. Me acerqué, miré, y ahí estaba. Emilia. Sin maquillaje. Con una sudadera. Ojos hinchados. Sosteniendo algo entre las manos. Abrí la puerta apenas lo suficiente para salir y cerrarla tras de mí. No dije nada. Mi postura firme. Mi cara, una máscara de piedra. Ella me miró como si viera un fantasma que había perdido el derecho de atormentarla. No sabía a dónde más ir, dijo, con la voz temblorosa. Me crucé de brazos.
La miré, impasible. Ya estás aquí. Di lo que viniste a decir. Tomó aire con dificultad. Sus ojos se clavaron en el suelo. Lo dejé, dijo en un susurro. Adrián se fue. Probablemente se cansó del drama y la abandonó. No pestañeé. Está bien. Me equivoqué, dijo, rompiéndose. Tenía miedo. Me sentía invisible. Ya no me mirabas como antes. Su voz se quebró. Lloraba. Lágrimas verdaderas. Su voz sonaba como un violín roto. Pero yo no me moví. Ni un centímetro. Tú quemaste la casa, Emilia, le dije. No puedes quedarte en las cenizas pidiendo un abrazo. Y ahí fue cuando reveló la verdadera razón de su visita. Necesito tu ayuda, susurró. Tragó saliva. Me están desalojando. Te juro que me reí. Una carcajada seca, amarga, real. No pude contenerla. ¿En serio? Ella asintió, llorando. Adrián se fue. Dijo que soy demasiado. No he estado trabajando. Solo necesito un sitio donde quedarme un tiempo. Un sofá. Solo hasta que pueda recuperarme, ¿un sofá? ¿En la casa desde la cual me humilló públicamente? Después de intentar destruir mi vida, mi trabajo, mi dignidad. Me acerqué. Y le dije, con cada fibra de mi ser, tú ya no eres mi problema. Vi cómo su rostro se derrumbaba. Como si nadie, jamás, le hubiera dicho eso. Como si realmente pensara que podía destruirme y luego volver cuando el mundo dejara de aplaudirle. No lo dices en serio, susurró. Abrí apenas la puerta detrás de mí. Entré. La miré a los ojos una última vez. Claro que lo digo. Y cerré la puerta. Ella se quedó allí, de pie, durante 5 minutos. La observé desde las persianas mientras finalmente se daba la vuelta, subía a su onda destartalado y se alejaba. Sin despedidas. Sin gritos. Solo silencio. Y nunca me sentí más ligero en toda mi vida. Fue en ese momento que lo entendí todo. Emilia nunca me amó. Amaba tenerme. Amaba el confort, la validación, el estatus. Cuando dejé de alimentar su ego, buscó otra fuente. Y cuando esa fuente se secó, volvió a buscar a su proveedor original. Pero ya era demasiado tarde. Claro, continúa inmediatamente con la siguiente parte, siguiendo fielmente tus instrucciones. Alguna vez entras a un juzgado pensando, quizás solo firme los papeles, quizás sea civilizado, quizá ya pasamos lo peor. Sí. Yo entré así. Estúpido. La audiencia estaba programada para un miércoles por la mañana, a las 9 a.m., en un pequeño juzgado local. Nada ostentoso. Solo el último sello para cerrar el capítulo. Habíamos estado casados 7 años. Sin hijos. Sin negocios en común. La casa era mía antes del matrimonio. Todo lo que quería era paz y una firma. Me senté junto a mi abogado, repasando lo básico. Emilia llegó 15 minutos tarde. Vestida con un blazer gris ajustado, como si estuviera postulándose para un trabajo del que ya la habían despedido. Adrián no la acompañaba. Gracias a Dios. Pero en cuanto se sentó en su mesa, vi cómo mi abogado se tensaba. No me gusta eso, murmuró, señalando la carpeta nueva que el abogado de ella sostenía. ¿Qué pasa? Pregunté. Va por algo. Y así fue. Cuando el juez preguntó si alguna de las partes tenía mociones o objeciones antes de proceder, el abogado de Emilia se puso de pie. Solicitaba una reevaluación de bienes. Parpadeé. ¿Qué carajos es eso? Susurré a mi abogado. ¿Quiere tu casa? Mi casa. La casa que heredé de mi abuelo. La que pagué, mantuve y por la cual tributé años antes de conocerla. Su abogado empezó a parlotear sobre contribuciones emocionales, dinámicas de convivencia a largo plazo, y apoyo no financiero que, según ellos, la hacía acreedora a una parte de la propiedad. Casi me eché a reír ahí mismo, en medio del juzgado. ¿Apoyo emocional? Se refería a los años que pasó deslizando el dedo por Instagram mientras yo trabajaba horas extras. ¿A las cenas que no cocinó? ¿A las facturas que no pagó? ¿Al cariño que dejó de mostrar mucho antes de la infidelidad? Mi abogado intervino. Presentó todo. La escritura a mi nombre. El registro de compra anterior al matrimonio. Las declaraciones de impuestos. Los estados financieros. Todo.
Pero entonces Emilia se levantó. Y ahí vino el último acto de su teatro. Lágrimas. Otra vez. Justo a tiempo. Comenzó a contarle al juez cómo yo había sido emocionalmente distante. Cómo se había sentido abandonada. Cómo su infidelidad no había sido traición, sino un grito de auxilio. Intentó usar su propia traición como justificación para quedarse con mi casa. Incluso dijo, pensé que lucharía por mí. Pero solo se cerró. Como si yo fuera el villano que la había dejado ir. El juez la dejó hablar. Escuchó. Y luego me miró. Yo hablé con calma. No me cerré. Me rompí. Ella no quería que luchara por ella. Quería un plan de respaldo. Por si Adrián no duraba. Y no duró. Así que aquí estaba. Después le entregué cada prueba, la historia automática en Facebook. Capturas de pantalla de mensajes. El correo a recursos humanos. La vez que irrumpió en mi casa. La noche que suplicó quedarse en mi sofá. El juez revisó todo. Tomó una respiración larga. Y entonces dijo las palabras que recordaré por el resto de mi vida: no habrá división de esta propiedad. El matrimonio queda disuelto con efecto inmediato. Ninguna de las partes recibirá compensación. ¡Boom! Terminado. Ella ni siquiera me miró. Se quedó mirando al suelo. Como una niña a la que le negaron el postre después de tirar la cena al piso. Después, en el pasillo, intentó una última vez. Me agarró de la manga al pasar. No quería que terminara así, susurró. La miré. No enojado. No triunfante. Solo, terminado. Yo tampoco, dije. Pero me alegro de que haya terminado. Salí al sol. Y me sentí 10 kilos más liviano. Como si alguien finalmente hubiera cortado el ancla que me había estado arrastrando al fondo. Ese fue el verdadero final. Sin más ruegos. Sin más sorpresas. Sin más Emilia. ¿Quieres que siga ahora con el breve epílogo sobre el mensaje inesperado de Adrián? Es muy impactante también. Por supuesto, continúo directamente, pensarías que después del tribunal, después de las mentiras, las lágrimas de cocodrilo y el intento de robo, cada uno seguiría su camino. Que, por fin, todo habría terminado. Sin más mensajes. Sin más juegos. Yo tenía el decreto de divorcio en mi mano. Era libre. Pero 3 días después del fallo, recibí un mensaje privado en Instagram. De Adrián. Sí. De ese Adrián. Casi no lo abro. Pero la curiosidad pudo más. El mensaje era corto: hey. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero creo que deberíamos hablar. No sabía todo. No hasta ahora. Me quedé mirándolo un rato. Mi primer impulso fue bloquearlo y seguir con mi vida. Pero había algo diferente en esas palabras. No había arrogancia. No había superioridad. Solo agotamiento. Así que respondí: tienes 5 minutos. Llámame. No los desperdicies. El teléfono sonó casi de inmediato. Y en cuanto contesté, lo supe. Se notaba en su voz. Estaba roto. La cagué, empezó. Amigo, no sabía nada. Ella me dijo que eras controlador. Que la habías dejado emocionalmente. Que el matrimonio era solo un trámite. No sabía que seguía viviendo contigo. No hasta que explotó el vídeo. Me quedé en silencio. Lo dejé hablar. Es una manipuladora de manual, siguió. Sabía exactamente cómo jugar conmigo. Yo pensaba que era el héroe que la rescataba de un matrimonio sin amor. No tenía ni idea de que seguía durmiendo a tu lado cada noche mientras me decía que se quedaba en casa de amigas. Y entonces lo soltó, me engañó a mí también. Me incliné hacia adelante. ¿Qué? Sí, dijo, con la voz vacía. Mensajes. Un entrenador de gimnasio. El mismo discurso. Que yo era distante. Que no la hacía sentir viva. ¿Te suena? Claro que sí. Demasiado. Era el mismo guión. Palabra por palabra. Como si guardara frases estándar en su aplicación de notas. Adrián se quedó en silencio unos segundos. Luego añadió: le dijo al nuevo lo mismo que a mí. Que la hacía sentir vista. Que necesitaba escapar. Hasta usó el mismo maldito pie de foto: mi paz.
Era como ver un patrón de destrucción repetido una y otra vez. Y entonces lo entendí. Emilia no se enamoraba. Reclutaba. Y cuando dejabas de servirle, te reemplazaba. Adrián me dijo que estaba en terapia ahora. Tratando de entender cómo había caído en la trampa. Se disculpó, de corazón. Me dijo que respetaba cómo había manejado todo. Pensé que ibas a venir a romperme la cara, dijo. Créeme, le respondí. Lo pensé. Pero lo solté. Porque él no era el villano. Era la siguiente víctima. Cuando colgamos, no sentí rabia. No sentí odio. Sentí lástima. Lástima por él. Lástima por el próximo. Incluso, de alguna manera, lástima por ella. Porque las personas como Emilia queman cada puente que cruzan y nunca se preguntan por qué siempre terminan solas. Ella nunca me amó. Nunca amó a Adrián. Amaba la atención. Amaba la validación. Amaba el poder. Y en cuanto alguien dejaba de alimentar su ego, se movía al siguiente. Esa llamada con Adrián no fue un cierre. Fue una confirmación. De que todas las dudas que enterré. De que todas las banderas rojas que ignoré. De que todas las veces que me dije, no puede ser tan malo. Eran ciertas. ¿Te sigo escribiendo ahora el epílogo final sobre cómo fue su vida 6 meses después? Te va a encantar cómo cierra todo. Por supuesto, continúo directamente con el epílogo final. Han pasado 6 meses. 6 meses desde que me senté en ese tribunal y vi cómo el último hilo que me unía a Emilia se cortaba limpio. 6 meses desde que intentó sabotear mi trabajo, rogar por un lugar en mi sofá, e intentar arrastrarse de vuelta a mi vida como si nada hubiera pasado. 6 meses desde que Adrián me llamó y confesó que había sido usado igual que yo. Y por primera vez en años, puedo respirar. No ocurrió de un momento a otro. No fue una de esas escenas de película en las que abres las ventanas y el sol te cura. Fue lento. Silencioso. Como despertar de un coma. Empecé a ver mi reflejo de nuevo. No el tipo agotado, manipulado y pisoteado que ella dejó atrás, sino el hombre que solía ser antes de ser arrastrado a su tormenta. Recuerdo la primera vez que reí de verdad otra vez. No una risa cortés. No una sonrisa amarga. Una carcajada real. De esas que te sacuden el cuerpo. Fue por una tontería que dijo mi amigo Tomás mientras asábamos carne. Pero en ese instante me golpeó, estoy vivo. Y ella ya no está aquí. No en mi casa. No en mi cabeza. Corté todo contacto. Cambié mi número de teléfono. Puse cerraduras nuevas. Borré los álbumes de fotos viejas. Quemé lo que necesitaba ser quemado. Hasta pinté la casa. Me deshice de cada color que ella eligió. La casa ahora se ve más brillante. Y, por primera vez, se siente realmente mía. También empecé a ir a terapia. No porque me sintiera roto. Sino porque entendí que había pasado años encogiéndome, haciéndome pequeño, solo para intentar mantener feliz a una mujer que nunca me amó, solo amó lo que yo podía darle. Así que aquí está lo que he aprendido. Para ti, que estás leyendo esto, tal vez viviendo algo parecido, escucha a tu instinto. Si algo se siente mal, lo está. No importa cuánto la ames. No importa cuántos años lleven juntos. No importa cuán fuerte te acuse de ser paranoico. Si te hacen cuestionar tu propia realidad cada día, no estás en una relación. Estás atrapado. El amor no se supone que sea una prueba diaria. No deberías tener que demostrar tu valor para que te elijan. No deberías competir con su teléfono, con sus mensajes, ni con sus fantasías de un hombre mejor. Puedes amar a alguien y aún así marcharte. Hubo un tiempo en que amé a Emilia profundamente. Habría tomado una bala por ella. Pero el amor no justifica el abuso. Y alejarme no fue un acto de debilidad. Fue el acto más fuerte de toda mi vida. Perdonar no significa dejarla volver. Si te engañó. Si te manipuló. Si mintió. Si intentó destruirte. Y aún así quieres perdonarla para tu propia paz interior, hazlo. Pero no la dejes volver a entrar. No le debes nada. Ni un cierre. Ni un consuelo. Ni una maldita gota de bondad si eso significa lastimarte otra vez. Hoy no odio a Emilia. Ya no. No puedes odiar para siempre algo tan vacío. Llega un punto en que simplemente dejas de sentir. Es solo alguien que solía conocer.
nada más. Y siendo totalmente honesto, me alegro de que me haya engañado. Porque si no lo hubiera hecho, todavía podría estar allí, en esa casa envenenada, disculpándome por cosas que no hice, retorciéndome en formas imposibles solo para que me mirara como solía hacerlo. Pero ahora me miro a mí mismo. Y me basta. Así que si tú estás ahí, roto, confundido, enfadado, avergonzado, déjame decirte algo con todo lo que me queda, sobrevivirás a ella. Y cuando lo hagas, serás imparable.